Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a este nuevo curso bíblico, Historia de Salvación, la Biblia para la vida. Es un curso que hemos preparado para todos ustedes desde el Apostolado Mundial de Reparación y también desde nuestras comunidades de siervos reparadores de los Sagrados Corazones. Les acompaña en este hermoso proceso de aprendizaje el hermano Samuel. Y qué alegría contar con tu presencia el día de hoy. Ya vamos avanzando un poco en el estudio bíblico del Pentateuco, estos cinco primeros libros de la Sagrada Escritura, pero recuerda que nuestro fin último de todo este curso será ver la mano de Dios, ver cómo Dios ha actuado en el pueblo de Israel, se ha revelado a su pueblo elegido y cómo a través de ellos viene a nosotros a manifestar también su amor y su misericordia, especialmente en el cumplimiento de las promesas, a través de un término, de una palabra hermosísima que acompaña transversalmente todo nuestro curso, y es la alianza, que en hebreo sería berit. Y es un término en el que Dios viene a prometer a su pueblo que va a estar con él, y lo hace a lo largo de su historia de múltiples maneras, y que al mismo tiempo viene a expresar cómo el pueblo le responde y lo que Dios espera de ese pueblo elegido al manifestarse, al revelarse. Y es que eso son las sagradas escrituras, la revelación de Dios. Dios que viene a manifestar a los hombres un plan de salvación. Y es por eso que se habla de historia de salvación. No es simplemente ver cómo es la historia de un pueblo elegido, sino ir descubriendo en ese pueblo, repito, la mano de Dios, las huellas de Dios. Y por eso la historia, lo hemos dicho muchas veces, de Israel es también nuestra propia historia. Y por eso nos gusta mucho este tema de la Biblia para la vida, porque es ver todos estos temas que no son del pasado, sino que tienen una vigencia y una actualidad. Tiene algo que decirnos la palabra de Dios a cada uno de nosotros, porque es viva y eficaz, como nos lo decía San Pablo. Y por eso no estamos estudiando un libro de hace muchos siglos, no estamos estudiando solamente, repito, lo que experimentó un pueblo a lo largo de su historia. No, estamos viendo en ellos cómo Dios también viene a revelarse, a manifestarse en nuestra vida. Y es que justamente hemos pasado por los relatos del Génesis, en donde se nos hablaba del Dios creador, Dios que crea el mundo, crea al hombre, crea todo lo que vemos, no fruto del azar, sino fruto de la palabra de Dios. Hágase. Y veíamos cómo Dios todo lo hace bueno. Y por eso pasábamos justamente también por los relatos de los primeros 11 capítulos del Génesis. ¿Recuerdan ustedes? Particularmente la historia del diluvio, y ver desde ahí el origen de esa alianza que Dios quiere establecer en un principio no solamente con Israel, sino con toda la humanidad, con todos los hombres. Y de ahí hemos visto cómo también en la historia de los profetas, cómo Dios se va revelando paulatinamente y poco a poco se va mostrando, va especificando cuál es su voluntad. Y es por eso que veamos a través de Abraham en esas promesas que el Señor le hacía y selladas con ese pacto, haciendo alianza con Abraham. Le prometía una numerosa descendencia. Y es lo que veremos más adelante un poco en un recordatorio de lo que hemos visto hasta ahora, que siempre es bueno tenerlo presente, mis hermanos. Particularmente para llegar al tema de hoy, que veremos la conquista y el establecimiento de Israel en la tierra prometida. Es decir, nuestra última clase vimos un poco la historia de Moisés, cómo salen de Egipto, y hemos terminado allí un poco en la alianza que establece Dios con Moisés. Pero justamente a partir de ahí comienza otra historia fascinante que profundizaremos un poco, o trataremos de estudiar el día de hoy. Y por eso es importante situarnos más o menos en una fecha, ¿verdad? Más o menos se habla de la arqueología bíblica o de la historia también,
una tradición que va más o menos entre los años 1300 al 1050 antes de Cristo. Y esa época es la que va a marcar dos etapas muy importantes. La primera, la etapa de los patriarcas, es decir, desde el llamado a Abraham a dejar su tierra, pasando también por la esclavitud en Egipto, la siguiente liberación y la puesta en marcha por el desierto. Estamos hablando de varios siglos, ¿verdad? Repito, entre los 1300 a 1050. En un primer momento veíamos entonces los patriarcas, los libros del Génesis, libro del Génesis, que compete de los capítulos 12 al 50, más o menos lo que encontramos allí en estos maravillosos relatos de quiénes, pues justamente de Abraham, que tiene un hijo que se llama ¿cómo? Isaac, muy bien. Isaac engendra a Jacob y con Jacob encontramos el padre de las 12 tribus de Israel con sus 12 hijos. Y allí entonces nos ubicamos más o menos en el 1300. De allí destacamos entonces lo que les comentaba, la alianza que Dios establece con Abraham y que viene a renovar con cada uno de sus descendientes. Unas promesas que se dividen en tres partes, de una promesa de descendencia numerosa, un gran pueblo saldrá de ti, una promesa de una tierra. Recuerden que el Señor lo hace salir de su tierra natal en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, abandona su patria, su casa, su hogar en búsqueda de algo que no conocía ni sabía, pero confiaba en Dios. Por eso es el Padre en la fe. Y el tercero, una promesa de un linaje real que se cumplirá más adelante con el rey David, que será otro tema importante dentro de eh, este contexto de la alianza, pero no me quiero adelantar. Luego, en otro momento importante, ya después de Isaac, luego cuando nacen los 12 hijos de Jacob, vendrá cuando Israel, todo el pueblo que por entonces eran la familia, el patriarcado de Jacob, es decir, sus 12 hijos, más los hijos de sus hijos, sus esposas, sus esclavos, su ganado, todo lo que había hecho y donde estaba establecido, es decir, en Canaán, parte para Egipto, ¿recuerdan ustedes? Por la sequía, ¿recuerdan? Seguro que sí. Y allí encontramos el relato de José vendido por sus hermanos, el medio que Dios da para que ellos puedan llegar allí, salvar al pueblo de la sequía. Y encontramos entonces cómo el pueblo cae en desgracia, en esclavitud, con los faraones, los reyes siguientes a los que en un principio han conocido a estos patriarcas. Igualmente nos encontramos más o menos en el año 1300 antes de Cristo. ¿Dónde encontramos estos relatos de Israel en Egipto? Pues justamente entre Génesis 46 y 50. Particularmente allí destacamos el encuentro de José con sus hermanos, una bella historia de reconciliación y de perdón, una fascinante historia. Luego pasamos a la historia de otro personaje importantísimo que será Moisés, el instrumento de Dios para poder liberar al pueblo de la esclavitud. Dios le encomienda a él poder llevar a su pueblo de la esclavitud a la libertad. Y encontramos particularmente todos estos relatos en el libro del Éxodo, como ustedes saben, y allí vamos a encontrar en los primeros capítulos las 10 plagas, por ejemplo, la celebración de la primera Pascua, por medio del cual se salvan los primogénitos del pueblo, de los hebreos. Encontramos, por ejemplo, los fascinantes relatos de los prodigios que Yahvé hace en el desierto, como el maná que cae del cielo, las codornices. Encontramos ese relato cuando Moisés con su báculo toca la piedra y sale y emana de ella agua para alimentar, para sostener al pueblo en su travesía. Y también en estos relatos, particularmente ubicándonos en la Biblia, en el libro del Éxodo, encontramos entonces la segunda alianza, o por lo menos la alianza que hace con Moisés. Y pienso en estos momentos, mis hermanos, porque hemos hablado que hubo una primera, cuando Dios le dice a Adán y Eva, el jardín es de ustedes, apropiense de él, tomen sus frutos, esto es suyo,
Asígnenle, pónganle un nombre. Allí los autores encuentran ya una primera alianza de forma incipiente, los inicios de esa alianza. La segunda la encontramos con Noé, que es la alianza que Dios establece con todos los hombres. La tercera, la alianza con Abraham y los patriarcas. Encontramos ya esta cuarta con algunas particularidades muy importantes, que parte de una teofanía. Dios se manifiesta, recuerdan ustedes que vimos en el monte del Sinaí, en el Sinaí Horeb, y Dios allí entre relámpagos, truenos, fuego, una voz que escuchaban el pueblo de trompetas, allí viene a manifestar el poder y su gloria. Encontramos también el relato de los mandamientos, luego el código de la alianza, para finalmente en el capítulo 24 del Éxodo sellar ese pacto tan importante con una frase que es maravillosa. Ojalá te la puedas aprender. Lo vimos en nuestra última clase. Moisés les dice a su pueblo después de haber sacrificado unos becerros: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con vosotros. La sangre de la alianza. Y es que justamente veíamos cómo Jesús en la última cena, en Lucas 22, viene a cerrar ese ciclo diciendo: esta es la sangre de la nueva alianza. Y es allí luego que encontramos, mis hermanos, la marcha por el desierto. Es decir, el libro del Éxodo termina justamente allí, en esta manifestación de este monte, del monte Sinaí, pero también cuando Dios llama al pueblo a emprender el camino por el desierto. Y encontramos entonces en los siguientes libros del Pentateuco, por ejemplo, el libro de los Números, vamos a encontrar todo un relato de cómo fue ese peregrinaje del pueblo de Israel a través del desierto, pero justamente caminando hacia la tierra prometida. Y es allí cuando encontramos datos muy interesantes y también muy hermosos, en el que el pueblo, por ejemplo, camina por 40 años durante el desierto. Una caminata que si uno la pone en el mapa, mis hermanos, como veremos más adelante, sería mucho menos. Pero es que son 40 años, no en un sentido literal. Recuerden que la Biblia no nos habla de datos, digamos, científicos exactos, sino que por el contrario, el fin de los autores sagrados es transmitir a través de ellos un mensaje importante. Por eso 40 años será un periodo ejemplar, será un sentido de globalidad. Frente a las actitudes del pueblo, por ejemplo, dudas, rebeldías, el cansancio, evidentemente tantos años, una travesía tan larga, la ingratitud del pueblo hacia Dios que todo se lo daba, y por último la infidelidad. Dios, frente a esa actitud, no dejará nunca de caminar al lado de su pueblo, y por eso le ofrece la esperanza de que hay un futuro, de que hay algo más allá importante de la meta. Lo importante no es llegar, sino lo importante es el mismo Dios de las promesas, no las promesas de Dios. Y por eso le ofrece esa oportunidad de crecer, de hacerse un pueblo numeroso. Y de múltiples maneras les manifiesta los signos de su amor. Y por eso esos signos se traducirán finalmente en el ingreso en la tierra prometida. 40, una cifra muy diciente para nosotros, por ejemplo. ¿Cuántos años, cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40, ¿verdad? Pues justamente es una cifra bíblica muy importante que hay que tener en cuenta. Y es que fíjate que si en este mapa vemos, por ejemplo, la línea verde, que es la parte superior, vamos a encontrar en esta parte de arriba una ruta muy directa para llegar a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida, mis hermanos? Pues justamente la que encontramos en este círculo en la parte norte del mapa. Por eso se señala la tierra de Canaán, los cananeos. Allí era una tierra evidentemente que no estaba desierta, era una tierra que ya estaba habitada por diferentes pueblos, por diferentes tradiciones y culturas, pero que en el transcurso, por ejemplo, de los 400 años, digámoslo así, en el que el pueblo estuvo en tierras de Egipto, evidentemente estas tierras siguieron su desarrollo. Y por lo tanto, esa tierra que se ha prometido a Israel, ellos cuando llegan allí van a encontrar todas unas posibilidades
unas, unas oportunidades en las que Dios va manifestando su voluntad y en la que Dios va a tener que entenderla, cuál es y cómo desarrollar ese plan divino. Y por eso, mis hermanos, debemos ubicarnos ahora ya en el sur del mapa, en la punta de esta península. Y allí vamos a encontrar el monte del Sinaí, que se resalta con mi cursor. Y vamos a encontrar allí donde encontramos la revelación, la teofanía de Dios, pero también donde se descubre el pueblo, el decálogo y la ley. Por eso ese pasaje es importantísimo. Fíjate que el pueblo baja, pero tiene que volver a subir. Y esa subida, mis hermanos, está marcada por una serie de etapas y momentos muy importantes que constituyen unos momentos claves para el pueblo. Se dice, mis hermanos, que desde la historia es difícil comprobar eh, un recorrido de tal magnitud y de tal situación. Evidentemente estamos en una época donde los pueblos, hay un gran número de pueblos nómadas, es decir, que viajan de un lugar a otro buscando mejores tierras para sus ganados, mejores intercambios comerciales, y por eso hablar ya de unas culturas totalmente establecidas del todo no es viable. Y por eso muchos autores dicen que este pueblo de Israel ubicado en esta época estaban en esa búsqueda de asentarse, de situarse en un lugar propio. Incluso hay autores niegan, a partir de los relatos extraordinarios que se narran, por ejemplo, en el libro de los números, situaciones extraordinarias, como que lluevan aves del cielo para alimentar al pueblo, el maná. Encuentran también explicaciones para encontrar esta nube de fuego que acompañaba al pueblo y es verdad, científicamente es difícil comprobarlo. Pero recuerda que la Biblia, te insisto, no es un dato científico. Por el contrario, no nos dice cómo es el cielo, cómo está compuesto el cielo, sino cómo ir al cielo. Y por eso el relato de este pueblo que camina, que está allí como perdido por el desierto, tienen que decirnos algo de un itinerario, de un caminar, de por qué Dios lo permite y por qué estos autores sagrados nos lo han transmitido hasta ahora. Y es por eso que también es importante decirlo, toda esta zona marcada por las flechas es una zona desértica, es puro desierto. ¿Quién va a habitar en un desierto, mis hermanos? Pues justamente todo esto nos habla de unos símbolos y unos signos muy importantes. Por eso, mis hermanos, sí tenemos que tener en cuenta de que este pueblo sí existió, de que sí hubo un pueblo que anduvo errante buscando su patria, un Moisés que lideró, fue el caudillo de un pueblo, de unas tradiciones muy importantes y que fue buscando también su propia identidad. Por eso no podemos negarnos a esa posibilidad ni decir que solamente son historias pasadas, que no hay una historicidad de todos estos relatos, pero que es importante, repito, detallar en ellos no cada evento desde su historia, es decir, preguntarnos si es algo histórico o no. Por eso cuando nos acercamos a leer el libro del Éxodo, ojalá tú sigas leyéndolo ya. Mira que te he pedido que leyeras, por ejemplo, en el Génesis el relato de José y sus hermanos. Hemos pasado por los capítulos, por ejemplo, del Éxodo tan importante que te pedí también los leyeras, por ejemplo, del 24, del 19 al 24. Ahora, cuando tú te acerques a leer el libro del Éxodo, algunos pasajes, quizás no puedas leerlo todos, pero sí algunos que te llamen la atención, tienes que entenderlo no desde su literalidad, sino desde el mensaje que Dios quiere transmitirnos y que la iglesia ha interpretado y que nos lo da a conocer. Y por eso un pasaje muy importante que constituye uno de los últimos pruebas por las que atraviesa el pueblo de Israel, será el de la serpiente de bronce que quiero compartir contigo en estos momentos y que quisiera que leyéramos juntos. Nos va a decir, desde el monte Or se encaminaron hacia el mar de Suf, rodeando el territorio de Edom. Estamos en Éxodo capítulo 21, versículos 4 al 9.
El pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos dan náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían y murieron muchos en Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es, mis hermanos, un dato muy importante porque ya no estamos en los primeros capítulos de este libro, en el que estamos iniciando ese recorrido por el desierto, en el que Dios, por diferentes momentos, les hace ver a ellos cuánto les ama y sin desfallecer, para que el pueblo no desfallezca, siempre está con ellos. Y antes muchas pruebas tenían un castigo y a veces podíamos entender un Dios castigador, pero en realidad, por ejemplo, cuando uno lee palabras como estas, y el Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras. Y es que, mis hermanos, hoy en día no podemos entender las concepciones del pueblo de Israel que tenía al momento, por ejemplo, de escribirse estos relatos. A veces tenían, por ejemplo, la concepción de que si haces el bien, te irá bien, pero si pecas, te irá mal. Por el contrario, hemos entendido a raíz de la encarnación del Verbo de Dios que Él hace caer la lluvia, por ejemplo, sobre buenos y malos. Entonces, tenemos que entender también estos relatos a la luz del Espíritu Santo, pero en un contexto particular. Por ejemplo, fíjate que muchos de los castigos que hemos entendido hasta ahora eh, no dependían incluso de la decisión del pueblo. Dios, el pueblo se porta mal, Dios envía un castigo para que el pueblo vuelva al Señor. Pero en este caso, fíjate que Dios le pide a Moisés establecer una serpiente de bronce. Pero fíjate un dato muy importante, para que el pueblo al verla se sanara. Pero en este caso, la diferencia es que el pueblo podía elegir o no. Pero evidentemente, frente a una adversidad como esta, ¿quién no quisiera ser sanado? Y a veces es nuestra historia. Y por eso les decía, la historia de Israel es nuestra historia. Muchas veces nosotros volvemos a Dios en los momentos de dificultad y de prueba. En este caso es muy latente el ejemplo, en los momentos de la enfermedad. Por el contrario, mis hermanos, Dios que es siempre fiel, quiere revelarnos que por medio de su palabra, la enfermedad no tiene la última palabra. Y por el contrario, nosotros creyentes, cuando asumimos con la entereza de la fuerza del Espíritu Santo, el dolor, la enfermedad, por ejemplo, hablando de este caso, nos unimos a la pasión redentora de Cristo y ese dolor que nosotros podemos sentir ofrecidos al Señor se convierte en un gran mérito para nosotros y también para los demás. Y seguramente tú has escuchado estas palabras en Juan 13, capítulo, versículos 14 y 15. Mira lo que dice el mismo Jesús. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque estás bellísimo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor. Y es que fíjate, hermano y hermana, que los hebreos al ver la señal de bronce, Dios les perdonaba sus pecados y quedaban sanados. Así, en este caso, nosotros al ver al Hijo del Hombre en la cruz, podremos reconocer su divinidad y así evitar morir por nuestros pecados. Cuando Él dice que el Hijo del Hombre tiene que ser elevado en lo alto, y es que ese Hijo del Hombre, en este caso, lo debemos entender como un título mesiánico, es decir, Cristo el Mesías, el Salvador. Y por eso, cuando nosotros le contemplamos como nuestro Salvador en la cruz, le estamos diciendo que Él es nuestro Dios, le estamos reconociendo el papel en nuestra vida, que Él juega como Dios. Por eso veíamos como dice, yo soy el que soy. ¿Quién es Dios para nuestra vida? Pues nuestro Salvador. Él es misericordioso, Él es bondadoso. Y por eso, mis hermanos, cabe preguntarnos en este curso de la Biblia para la vida, ¿cómo contemplamos ese misterio de la pasión del Señor? ¿Cómo contemplamos su muerte? Fíjate que muchos santos se santificaron contemplando el misterio de la cruz. Y nosotros pretendemos huir de ese gran misterio porque vivimos naturalmente del dolor, del sufrimiento. ¿Quién quiere sufrir, mis hermanos? Pero es que el cristiano no sufre por sufrir. Por el contrario, nosotros sabemos afrontar todo lo que el Señor quiera enviarnos, sea bueno o malo, porque Él de un bien, de un mal saca un bien. Y de un bien, mis hermanos, nos eleva cada vez más por caminos de santidad y de perfección. Y el cristiano, por el contrario, reconoce que Dios es bueno. Dios no quiere nuestro mal. Y por eso Dios no nos envía la enfermedad o el dolor, porque Él se goce en eso. Por el contrario, porque somos seres humanos, somos seres finitos. Por eso es que tenemos que pasar muchas veces por la prueba, pero es ella la que nos purifica, la que hace volver siempre nuestros ojos a Dios y confiar siempre en Él. Y ese es el camino de la reparación, unirnos al dolor de Cristo, a su pasión y ofrecer sus méritos infinitos al Padre Eterno por nuestra propia conversión y por las de los demás. Y por eso, una parte importante de lo que constituye este momento para el pueblo de Israel será al término de este peregrinar por el desierto, ver cumplidas las promesas de Dios, de Yahvé. Y es que a la muerte de Moisés, Josué será quien guiará al pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y es aquí entonces cuando entra un personaje muy importante que ya desde el Éxodo se nos viene hablando como el que está ahí ayudando a Moisés, quien está junto con él siempre. Y por eso él será el elegido por Dios para continuar este proceso. Y es un relato que encontramos también en el libro de Josué, que justamente es el continuador del Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley de la Biblia. Y este libro constituye la escenificación, es decir, la puesta en marcha de la alianza y del don de Dios, que siempre cumple sus promesas. Entonces quiero que te sitúes un poco. Ya estamos en los límites entre Moisés y Josué. Estamos en los límites entre el pueblo de Israel que ha pasado 40 años en el desierto, ya se encuentra allí a puertas de la tierra prometida, ya puede contemplarla. Recuerda que Moisés en el monte Nebo ya Dios le muestra la tierra, pero por la infidelidad del pueblo y también en parte la suya, no podrán entrar. Serán los hijos de ellos, sus descendientes, quien tomarán posesión de la tierra. Y entonces, en este periodo, encontramos entonces la toma y la conquista de los pueblos que se ubican en toda esta zona que llamamos Canaán. Y esta conquista ocurrirá unas veces de forma violenta y otras pacíficas, además de la repartición de la tierra entre las tribus de Israel. Entonces, dos momentos muy importantes. El pueblo entra a la tierra prometida, la conquista, después de conquistarla, la divide, la porciona.
el lote de mi heredad, encontramos muchas veces en los salmos. Y es por eso que en este pequeño mapa, para ubicarnos siempre es muy importante, vamos a encontrar entonces cómo esta tierra de Canaán, fíjate que ya no es este gran mapa donde ubicábamos desde Egipto hasta toda esta península, sino que ya nos situamos particularmente en la tierra de Canaán, lo que hoy constituiría en parte, el pueblo de Israel, la nación de Israel, los judíos, nuestros hermanos que están allí ocupando ya hoy su tierra que ha sido siempre prometida y que han luchado siempre por ella. Entonces, particularmente aquí vamos a encontrar cómo ha sido repartida todo este territorio. ¿Y dónde encontramos esto, hermanos? Pues justamente allí en las narraciones del libro de Josué. Ha sido él quien Dios le encarga esta repartición de la heredad, de la promesa, y es cuando vemos allí cumplido esa alianza, esas promesas que Dios establece con los patriarcas. ¿Cuál promesa vemos acá, mis hermanos? Pues constituirse como nación en una tierra. ¿Cuál tierra? Repito, pues la prometida. Particularmente aquí ustedes van a decir, hermano Samuel, pero aquí, ¿por qué vemos este mapa dividido no en 12 sino en 13 partes, o en, como quien dice, 13 tribus? Pues justamente porque allí no vamos a encontrar el nombre de Josué, perdón, de José. ¿Recuerdas que te he hablado de José, uno de los 12 hijos de Jacob? Pues justamente no lo vamos a encontrar a él porque sí estará presente sus dos hijos. ¿Quiénes serán sus hijos? Manasés y Efraín, que es lo que vamos a encontrar allí prácticamente en el centro de la tierra, y luego Manasés en dos partes distintas. Y allí una de las tribus que quizás tú más recuerdes será la de Judá, que se encuentra en la parte sur, como la ves acá, y es lo que en un futuro se llamará el reino de Judea, y de Judá para arriba, para el norte, es decir, desde Dan, Benjamín, para toda la parte norte, es lo que se llamará el reino de Samaria. Pero eso ocurrirá en la época de los reyes, que pasará muchos años después. Pero que te anticipo para que no te pierdas los siguientes programas de nuestro curso. Por los datos históricos y por los relatos que encontramos en el libro de los jueces, este proceso de la conquista no fue del todo tan rápido como vas a leerlo, y tampoco fue tan fácil como podría creerse. Esto hay que entenderlo, mis hermanos, como un proceso lento y complejo para el pueblo de Israel. La alianza y la necesidad de ser fieles a la ley continuarán siendo los protagonistas, y esta realidad marcará no solo sus comienzos como nación, sino que de todos estos temas de la alianza y la ley dependerá todo el futuro del pueblo elegido, que se puede resumir en dos acciones. El pueblo cuando es fiel a la alianza y el cuando es infiel. Cuando es fiel, recibe la bendición de Dios y con ello también las consecuencias de bendición. Pero cuando se es infiel, recibirá también las consecuencias de esa infidelidad, que es lo que vemos a lo largo de los relatos de la Biblia. Algo que quisiera añadir acá rápidamente, y es que uno podría pensar entonces, hermano Samuel, si uno lee, por ejemplo, el libro de los jueces, donde se nos narra todas estas guerras interminables con los filisteos, con sus vecinos, con los de aquí, con los de allá, las intrigas para adaptarse a estos pueblos, a estas tierras. Y si aquí se nos habla, por ejemplo, de una toma, la toma de toda esta tierra prometida de manera rápida y fácil. Pero es que recuerda que estamos en el contexto de un relato en el que Dios, que es fiel a sus promesas, las cumple. Y en ese sentido, desde ese objetivo, desde esa vista, es que debemos
entender estos relatos. Y para eso quiero traer a colación este hermoso ejemplo de la toma de la ciudad de Jericó. Y quiero leerte particularmente y textualmente dos versículos muy hermosos, los versículos 15 y 16 del capítulo sexto de Josué. El día séptimo se levantaron al alba y dieron 7 vueltas a la ciudad del mismo modo. ¿Quiénes, mis hermanos? Pues los sacerdotes, junto con el arca y con Josué y algunos otros. Solo que el día séptimo dieron 7 vueltas a la ciudad. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué ordenó al pueblo: gritad que el Señor os da la ciudad. Y al toque de la trompeta y del grito, cayeron las murallas. Fíjate que aquí hay un dato muy importante. Solamente en 2 versículos, mira cuántas veces se repite la idea del número 7. El día séptimo, 7 vueltas, otra vez el día séptimo, a la séptima vuelta. Y es ahí cuando en 4 veces ese signo 7 sale a relucir. Y por eso, mira, aquí sale el nuevo número 40. Veíamos antes, ahora encontramos con el número 7. Y así podíamos seguir. Por ejemplo, en este caso, séptimo, el número 7 nos significa perfección o cumplimiento también. Entonces, fíjate que allí vamos a encontrar toda una simbología y una riqueza muy diciente que nos hablan de dos cosas muy importantes. Particularmente que el pueblo de Israel, cuando leía estos relatos, fíjate que el libro de Josué fue finalmente estructurado y finalizado como su versión final, como lo leemos hoy, después por la época más o menos del destierro, más o menos en el siglo sexto antes de Cristo. Estamos ubicando más o menos el año 500, 400. Y recuerdas que te ubiqué en qué año estamos, ¿recuerda? ¿Sí? Para allá el año 1030, 1200, 1100, 1050 antes de Cristo. Y saltamos al libro, al siglo quinto. Ahora, ¿cuál es el fin, mis hermanos? Cuando el pueblo, cuando se está construyendo otra vez su identidad como tal, después del destierro, que también hablaremos en nuestro curso, cuando recordaba estos pasajes tan importantes, podían descubrir dos cosas que también son eje transversal de la Sagrada Escritura. La primera, que la tierra se la entregaba a Dios. Y eso lo encontramos significado en el desplome de los muros. Es decir, el pueblo podía tomarse la ciudad porque Dios se la entregaba. ¿Y Dios por qué se la entregaba? Porque se la había prometido. Es un don de Dios, no la acción bélica destructiva del pueblo que solamente se apoderaba y pueda decir que es mío. No, vimos esa promesa cumplida. Y en segundo lugar, que se había comprometido el pueblo a obedecer al Señor. Y eso lo vemos cuando Josué pide ese grito de victoria y hace que esas murallas caigan también. Y por eso vemos aquí también que esta simbología de la alianza, Dios que ha prometido, el pueblo que también promete. ¿Qué promete el pueblo? Ser fiel. Dios que promete la tierra, descendencia, un gran pueblo, bendición. Y por eso, en nuestro curso de Biblia para la vida, uno podría preguntarse en estos momentos, ¿cuáles son los muros que en un principio podría separarnos de Dios, mis hermanos? Uno podría pensar en el pecado, pero es que de Dios nos separa no solamente nuestros malos actos, sino que también nuestras actitudes. Nos separa de Dios cuando rechazamos su palabra, cuando no dejamos que ella nos interpele, nos cuestione, cuando decimos que son historias del pasado, o cuando nos negamos a entender el Antiguo Testamento también como mensaje y revelación de Dios. Pero es que también evidentemente hay muros que nos separan de Él, como el pecado. Pues mis hermanos, bajemos nuestra mirada al corazón
y confiemos en la promesa que Él nos da. No hay muro que nos pueda separar del amor de Dios, porque somos suyos, le pertenecemos. Y por eso debemos tocar la trompeta de la victoria. Por eso nuestros gritos deben ser siempre de júbilo. Y cuando la derrota quiera aminorarnos, cuando la enfermedad quiera abatirnos y destruirnos, debemos confiar en Dios porque la victoria siempre es nuestra. Pero también, mis hermanos, hay muros que nos dividen de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Hay cosas que no nos permite ver en ellos también la mano de Dios. Por eso, empecemos por casa, empecemos por nuestra familia. Hoy pidámosle al Señor que rompa los muros. La familia también es un don de Dios. La familia también es tierra prometida, tierra bendecida, donde nace la virtud, donde nace la iglesia. Es la célula de la familia. La familia es tan importante, mis hermanos, que hasta Jesús quiso tener una. Y por eso nosotros también debemos romper los muros de la discordia que nos dividen de ellos. Y por eso, como dice San Pablo en Efesios, algo tan hermoso, en el capítulo 2 versículos 13 al 14. Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estabais lejos, estáis cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad, y lo ha hecho en su cuerpo por medio de su sacrificio en la cruz. Y es que está hablando aquí del pueblo judío y del pueblo pagano, de aquellos que eran naturalmente en enemistad. Pero es que aquí también por la sangre de Cristo, hoy también son muchos los muros que no nos permiten también ver el don de Dios. Y por eso pidámosle a Cristo que con su sangre lo rompa. Y eso que hoy hemos descubierto en nuestra vida que nos separa de Dios, cómo por medio de esa sangre redentora puede ser destruido. ¿Y sabe cómo lo vas a hacer, hermano mío? Hazlo en oración, pídelo en la Santa Misa, que esto que hemos meditado y aprendido el día de hoy puedas retomarlo y en ese momento en el que tú estás a solas con Dios, puedas recapitular de nuevo los muros que has hecho y pídele a través de esta lectura bíblica de Efesios que el Señor rompa esa enemistad, rompa los lazos de la discordia y por el contrario nos acerque cada vez más a Él y a nuestros hermanos. Muy bien, gracias por haber acompañarnos el día de hoy. Dios te bendiga. Qué rico que puedas seguir acompañándonos en este curso bíblico, que puedas también ver los demás cursos que están allí en nuestro canal de YouTube, Apostolado Mundial de Reparación. Allí en la lista de reproducción, Historia de Salvación, curso bíblico, que hacemos para ti, para que por medio de la Sagrada Escritura puedas acercarte cada vez más al Señor, a su iglesia, a toda la riqueza que Él quiere transmitirte. Gracias por haber acompañado hoy el día de hoy en este curso. Y ora por nosotros, por los siervos reparadores. Y ora también por mí para que podamos perseverar en este camino de santidad y de salvación. Muchas gracias.